Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 36. En una pequeña choza en Dressrosa, una joven con cabello color sakura empuñaba una espada enorme, que contrastaba sorprendentemente con su apariencia gentil. Auge. Jajaja, agotada, Rebeca, la dulce niña de cabello vibrante, ya no pudo sostener la espada gigante, dejándola caer pesadamente al suelo. Cayó de rodillas, jadeando mientras el sudor corría por sus pálidas mejillas y goteaba al suelo. Levántate, Rebeca. Aún no eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir en esta tierra. Dijo con voz severa un soldadito de juguete con una sola pierna, que estaba cerca. Su mirada la miraba con una expectación implacable. Soldado-san, estoy muy cansada, susurró Rebeca, bajando la cabeza y mordiéndose el labio para disimular el temblor en su voz. El soldadito de juguete, Kirgus, la miraba con una determinación feroz y una profunda angustia a la vez. Sin que ella lo supiera, él era en realidad su padre. Rebeca era la hija de Kirus y Scarlett, la princesa de Dressrosa. Sin embargo, cuando Doflamingo tomó el control de Dressrosa en un brutal golpe de estado, Kirus intentó proteger al rey Riku, incluso sacrificando su pierna izquierda en la batalla. Pero justo en el momento en que se abalanzó para atacar a Doflamingo, fue tocado por Sugar, un miembro de la familia Don Quixote que poseía el poder de la fruta infantil. Esta fruta del diablo, aparentemente inocente, cuyo nombre, engañosamente, se inspiraba en la fantasía de un niño, envolvía un horror indescriptible. Su poder convertía en un juguete a cualquiera que tocara, borrando todo recuerdo de sus seres queridos. Para Kirus, significó que su propia esposa e hija ya no lo recordaban. Su esposa, incluso en sus últimos momentos, mientras agonizaba a manos de Diamante, un alto oficial de Don Quixote, lo había considerado solo un juguete extraño. Incluso mientras la abrazaba, ella no lo recordaba. Y como juguete, ni siquiera podía sentir su calor, ni podía derramar lágrimas. Esto era una desesperación indescriptible. Un destino infernal. Cada juguete en Dressrosa había sido una persona, transformado y olvidado por sus seres queridos. La tragedia fue interminable, pero Kirus sobrevivió por una razón: su hija. Al observar a Rebeca, sintió una profunda compasión, pero su expresión permaneció fría e inexpresiva, mientras los juguetes perdían la capacidad de transmitir emociones a través de sus rostros. Incapaz de expresar sus sentimientos, presionó a Rebeca para que entrenara más duro, entrenando incansablemente con ella. No podía permitir que conociera la profundidad de su sufrimiento ni que cargara con el peso de su pasado. Tenía que sobrevivir, porque en esta tierra despiadada, gobernada por el poder y la tiranía de Doflamingo, solo los fuertes sobrevivían. Vuelve a tomar tu espada, Rebeca. Debes hacerte más fuerte. Ordenó Kirus con voz entrecortada y mecánica. Tienes que vivir, murmuró, las palabras escaparon suavemente, sin que Rebeca las oyera. ¡Bum! ¡Bum! Un sonido ensordecedor atravesó repentinamente el cielo. Rebeca y Kirus salieron corriendo, con el rostro alarmado mientras miraban hacia arriba. ¡Un meteorito!, exclamó Rebeca, boquiabierta al ver la enorme masa llameante descender al suelo, con el miedo grabado en el rostro. Está cayendo, en dirección a... La mirada de Kirus siguió su trayectoria, alzando la voz con pánico. El meteorito se dirigía hacia el antiguo palacio del rey Riku, ahora ocupado por Doflamingo como cuartel general de su tripulación pirata. ¡Wosh! ¡Boom! Con un estruendo atronador, un pilar negro azabache atravesó el meteorito en el aire. En instantes, los oficiales del Don Quixote, trabajando juntos, destrozaron la enorme roca en fragmentos que se dispersaron por el cielo. Pika, un oficial de alto rango de la familia Don Quixote, se había transformado en un imponente gigante de piedra gracias a los poderes de su fruta de hueso. La visión llenó a Kirus de una profunda desesperación. Nada podría derribar a Doflamingo, ni siquiera un meteorito caído del cielo. SHH. Alala, parece que tu movimiento no funcionó del todo, Iso-san. Ante la mirada atónita de Kirus, un hombre parcialmente envuelto en hielo caminaba hacia ellos desde el otro lado del mar helado. Un aire gélido emanaba de él y bajaba drásticamente la temperatura. Tras él, el océano yacía completamente congelado. Al fin y al cabo, hay civiles cerca. Si un meteorito es demasiado grande, también los afectará. Era solo un anciano saludando a los jóvenes. No muy lejos de él, un hombre alto y ciego con un bastón caminaba tranquilamente por la calle. Siento la presencia de un usuario de fruta del diablo cerca, la mirada debe ser de una fruta mirada fija, si nos alcanza a esta distancia. Una habilidad muy útil. Devolvámosla al capitán.
El haki de observación de Kusan se expandió a su alrededor y una luz fría y feroz brilló en sus ojos. Y la capacidad de asimilar ese meteorito, debe ser la fruta de piedra de tipo paramesía. No es muy impresionante. El capitán me dijo que Doflamingo también tiene las frutas nieve y gas de tipología. No estoy seguro de si están aquí, pero si es así, también las recogeremos para el capitán. El haki de observación de Iso latía con intensidad, y su expresión era firme. Esta era su primera misión asignada directamente por Ace, y debían llevarla a cabo sin fallas. Nuestros objetivos principales, sin embargo, son la fruta de hilo y la fruta infantil de azúcar. Si no podemos recuperarlo todo, no hay problema. El capitán puede recolectar frutas del diablo como estas a voluntad, agregó Kusan, con tono tranquilo y pausado. ¿La fruta infantil? Un poder bastante problemático. ¿A alguien aquí le afecta? Mientras hablaban, Iso comenzó a acercarse a Kirus y Rebecca, quienes lo observaban con los ojos muy abiertos y en shock. Tú eres. Las voces de Kirus y Rebecca temblaron al reconocer al hombre ciego de mediana edad. Estas dos figuras se habían vuelto ampliamente conocidas en el extranjero tras el incidente del Emperador de la Llama, el evento que reveló la fuerza de las verdaderas élites del océano. El comandante de la segunda división de los piratas de Entei, y antiguo almirante del cuartel general, Aokiji. ¿Por qué están aquí? Balbuceó Kirus, apenas capaz de hablar. Cada uno de estos hombres era una figura de alto rango entre los más poderosos del mar. Las trascendentales acciones del Emperador de la Llama habían dejado claro cuán enorme era la brecha entre los piratas comunes y las verdaderas potencias del mundo. Doflamingo, a pesar de gobernar este reino, ni siquiera estaba a la altura para entrar en semejante campo de batalla. Cualquiera de los dos que se encontraban frente a ellos tenía fuerza de sobra para erradicar por completo a Doflamingo y su familia. Eran, sin duda, individuos con poder absoluto. ¿Aokiji? Bueno, ya no soy almirante, dijo Kusan, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Permíteme presentarme como es debido. Bajo el mando del Emperador de la Llama, ahora soy el comandante de la primera división de los piratas de Entei, Kusan. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los rostros de Rebecca y Kirus palidecieron de horror. Un almirante, uno de los más formidables del gobierno mundial, ahora bajo el mando de Entei. Emperador de la Llama. Shiro y Rebecca se quedaron sin palabras por el miedo. A pesar de todo el sufrimiento que Doflamingo había desatado en este país, a pesar de toda la desesperación que causó, a los ojos del Emperador de la Llama, ni siquiera era digno de permanecer en pie. El nombre Entei por sí solo era suficiente para hacer temblar de miedo incluso al poderoso Shichibukai. Emperador de la Llama, ¿por qué? Shiro sintió que su alma temblaba en ese momento. ¿Por qué este hombre, cuyo solo nombre podría hacer a Doflamingo arrodillarse, enviaría dos de sus figuras más poderosas a Dressrosa? ¿Y por qué, de entre todas las personas, lo buscaron a él y a Rebecca? Shiro no era tonto. No había forma de que estos dos gigantes aparecieran aquí sin un propósito. Especialmente con el hombre detrás de ellos, un hombre que podría cambiar el mundo entero con un simple pisotón. ¿Por qué los envió a buscar a él y a Rebecca? Aunque los dos hombres no mostraron signos de malicia hacia ellos en ese momento, Kirus sintió un innegable escalofrío de miedo. La brecha entre él, Rebecca y el Emperador de la Llama era como la que hay entre el cielo y la tierra. Bueno, soldado San, eres más astuto de lo que esperaba. Kusan extendió sus manos casualmente. ¿Y Rebecca, nieta del rey Riku, correcto? Su mirada se dirigió a Rebecca, haciendo que las manos de Kirus y Rebecca temblaran levemente. No te preocupes, soldado San. Esto es para ti. Kusan le entregó una bandera a Shiro. Esto es. Shiro miró la bandera, aturdido. Alrededor de un caneo había llamas feroces y absorbentes, aparentemente capaces de incinerar cualquier cosa a su paso. Este era el estandarte de los piratas de Entei. Una bandera que, solo por su reputación, había obligado a innumerables piratas a retirarse. Lo que necesitamos de ti es esto. Cuando Doflamingo sea derrotado, planta esta bandera en el lugar más visible de este país, dejando que el estandarte de los piratas de Entei ondee sobre Dressrosa. Luego, use su posición para calmar a la gente y mantener el orden aquí, para evitar el caos después. ¿Y bien? ¿Están ambos dispuestos a servir al Emperador de la Llama? Kusan preguntó, con una leve sonrisa cruzando su rostro. Que la bandera de los piratas de Entei ondee en Dressrosa, Shiro murmuró. En este mundo, cuando un país iza una bandera pirata, solo significa una cosa. Que el país pertenece a la tripulación pirata representada por esa bandera. El Emperador de la Llama tenía la intención de poner a Dressrosa bajo su dominio.
Sobre todo, continuó Kusan, es crucial tranquilizar a la gente y aclarar los acontecimientos que tuvieron lugar para evitar el caos y el derramamiento de sangre. Esa también es la orden del emperador de la llama. A su lado, Iso dejó escapar una cálida sonrisa. Servir a Ace era un honor que le llenaba de orgullo desde lo más profundo de su corazón, porque la orden de Ace se alineaba perfectamente con sus ideales. Shiro permaneció en silencio. ¿Podrían siquiera lograr esto? Rebeca, al ver su vacilación, tomó la bandera de sus manos y levantó la cabeza con confianza. Lo haré. Su voz resonó con resolución, inquebrantable. Rebeca. Kirus miró a Rebeca en estado de shock. Soldado-san, ¿no es esta nuestra única oportunidad de salvar al país de Doflamingo? Preguntó Rebeca con voz firme pero intensa. ¿Y es realmente necesario que un gran hombre como el emperador de la llama haga que sus capitanes de división mientan, fingiendo que les importa el pueblo? Se volvió hacia Kirus. Su rostro, un rostro dulce y bonito, ahora resuelto y feroz. Rebeca, murmuró Kirus, conmovido por el fuego en sus ojos. Somos parte del gobierno mundial. Pero como Doflamingo ostenta el título de Shichibukai, nadie ha venido a ayudarnos. Dressrosa se ha convertido en su reino pirata. En lugar de sufrir por esto, ¿no sería mejor seguir al emperador de la llama? La voz de Rebeca resonó llena de determinación. Es una chica inteligente y fuerte, comentó Kusan con aprobación. Lo entiendo, Rebeca, respondió Kirus, conteniendo las ganas de llorar. Su hija sí que había crecido. Izaremos la bandera de los piratas de Entei sobre Dressrosa. Declaró, mirando a Kusan con renovada convicción. Bien hecho. Este es un regalo del emperador de la llama, dijo Iso, sacando un talismán de su túnica y ofreciéndoselo a Kirus. Silbido. Con un extraño destello, un resplandor carmesí iluminó el cuerpo del soldado de juguete. Al instante, las llamas de su saku cobraron vida. Soldado-san. Gritó Rebeca alarmada, pero pronto su expresión se suavizó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Poco a poco, las llamas se apagaron y la maldición de la fruta infantil fue purgada. El talismán había sido elaborado por Ace, conteniendo una pizca de su conocimiento, un entendimiento que podía activar las habilidades de la fruta del diablo cuando se combinaba con un factor diablo. Shiro miró su mano, ahora restaurada, y finalmente, abrazó a su hija. Padre. Sollozó Rebeca, aferrándose a él mientras él la estrechaba contra sí, incapaz de contener las lágrimas. La calidez de su abrazo le recordó todo lo que había perdido y recuperado. «¡Qué crimen tan grave, Doflamingo!», murmuró Iso, con la mirada fija mientras observaba la reunión. Dressrosa había sufrido tragedias similares en innumerables ocasiones. Vamos, dijo Kusan, con la mirada fija en el palacio. Allanaremos el camino para que nuestro capitán tome el trono. Después de que Kirus y Rebeca se abrazaron y lloraron por un momento, también se pusieron de pie y sostuvieron la bandera de los piratas de Entei con fuerza en sus manos. Había llegado el momento de recuperar Dressrosa. Dressrosa, Palacio Real. Mis poderes. En ese momento, Sugar repentinamente salió corriendo de su escondite, con el rostro pálido mientras se tambaleaba hacia Doflamingo. Doflamingo entrecerró los ojos, presintiendo el desastre. La habilidad fruta infantil de Sugar era la clave de su control sobre Dressrosa. Uno de mis poderes se ha deshecho, balbució Sugar. ¿Qué? Empezó Doflamingo, pero una fuerza aplastante lo interrumpió. ¡Bum! ¡Bum! Una gravedad aterradora oprimió a la familia Don Quixote. El peso era paralizante, inmovilizando las fuerzas de Doflamingo contra el suelo mientras miraba hacia arriba con terror, con gotas de sudor formándose en su frente. Zumbido. Un campo de gravedad aplastante descendió repentinamente sobre la sede de la familia Don Quixote. Los poderosos miembros de la familia Don Quixote e incluso los renombrados líderes de los piratas del Mar de Fuego se vieron incapaces de resistir. Bajo la inmensa gravedad, se vieron obligados a caer al suelo, completamente inmovilizados. Auge. El enorme gigante de piedra, formado a partir de los restos de un meteorito caído, se derrumbó bajo la abrumadora presión. Pika, quien se había fusionado con el gigante de piedra usando el poder de su fruta de hueso, salió despedido y se estrelló contra el suelo con un fuerte impacto. Miyaki. No puedo usar Miyaki. La voz, normalmente aguda, de Pika temblaba de pánico. Su haki de armamento era uno de los más fuertes de la familia Don Quixote, capaz de endurecer todo su cuerpo y convertirlo en una armadura de haki. Sin embargo, aquí, su haki estaba superado, inutilizado. No se trataba de técnica, sino de una diferencia de poder. Cuando el haki de armamento y las habilidades de una fruta del diablo chocan, la más poderosa siempre prevalece.
El Aki de armamento de Pika simplemente no era rival para la colosal fuerza de esta habilidad de la fruta del diablo. Después de todo, este poder pertenecía a un verdadero peso pesado. Incluso Doflamingo, cuya fuerza superaba con creces la de Pika, se vio visiblemente afectado. Bajo la implacable presión de la gravedad, logró mantenerse en pie, pero ya no pudo mantener su habitual sonrisa siniestra. Un sudor frío le goteaba de la frente mientras su rostro palidecía, con una mezcla de ira y miedo en sus ojos. ¿Qué quieren de mí, piratas de Entei?, gritó Doflamingo, con las venas hinchadas de furia. Alala, sigues siendo todo un personaje, ¿no, Doflamingo? El sonido de pasos firmes resonó por el campo de batalla en ruinas. Dos figuras se acercaron lentamente. Su presencia fue suficiente para provocar una oleada de desesperación en los rostros de los miembros de la familia Don Quixote. No era otro que el exalmirante de la Marina, Aokiji, y el capitán de la segunda división de los piratas de Entei, el Dark Ranger, Iso, dos titanes del mar. Enfrentarse a cualquiera de ellos solo sería un desafío abrumador para la familia Don Quixote. Pero con ambos juntos, la esperanza se desvaneció. Incluso con las ambiciones y las cualificaciones reales de Doflamingo, esto estaba fuera de su alcance. Fu. Las cosas se han escapado a mi control. ¿Qué sentido tiene fingir cobardía? Se burló Doflamingo, aunque la presión le hacía hinchar las venas de la frente y tenía la cara empapada de sudor. Aún así, mantuvo su sonrisa maliciosa. Como uno de los piratas más notorios del mar, Doflamingo, quien se había aliado con figuras como el emperador Kaido, comprendía el aterrador poder que ejercían los mejores guerreros del mundo. Enfrentarse a Kusano Aizo llevaría sus fuerzas al límite. Pero con ambos allí, la familia Don Quixote no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. En ese momento, el destino de Doflamingo no estaba en sus manos, sino en las del hombre que comandaba a estos dos gigantes. Doflamingo no era tonto. Si el emperador de la llama había enviado a sus dos luchadores más poderosos y usaba múltiples habilidades para invocar meteoritos y congelar el mar alrededor de Dressrosa, no había duda. El emperador de la llama lo tenía en la mira. Inicialmente, Doflamingo había estado planeando su escape del conflicto entre Kaido y Entei, con planes de retirarse a Tierra Santa, Mariejois. Pero no esperaba que el emperador de la llama actuara con tanta decisión, eliminando a dos guerreros de una fuerza tan inmensa antes de que pudiera actuar. Apretó los dientes, con el sudor frío corriéndole por la frente mientras miraba a Kusan, quien permanecía tranquilo con gafas de sol y los ojos cerrados. La abrumadora presión de enfrentarse a estos dos titanes dejó a Doflamingo sin aliento. Y para colmo, ambos poseían habilidades de frutas del diablo increíblemente poderosas. El campo gravitatorio, combinado con la fruta congelada recién despertada, saturó la atmósfera con un frío gélido. Doflamingo no tuvo más remedio que envolverse completamente en Aki. Un pequeño espacio y se desplomaría al suelo, igual que su séquito de la familia Don Quixote. Pero mantener su Aki contra las habilidades combinadas de las frutas del diablo de dos de las figuras más poderosas del mar estaba agotando su resistencia a un ritmo alarmante, y sentía que sus músculos empezaban a temblar. Con solo la fruta hilo de tipo paramesía, Doflamingo no podía confiar en sus poderes para fortalecerse físicamente, como si podía hacerlo un tipo Logia. Si esto continuaba, pronto quedaría completamente agotado, vulnerable e indefenso. Su orgullo se rebeló ante la idea. Prefería morir antes que ser derrotado tan fácilmente. De repente, sus pupilas se encogieron y desató su propio poder con un rugido furioso. Auge. El Aki del conquistador de Doflamingo estalló en un torrente de fuerza intimidante, latiendo por el aire en oleadas implacables. Aunque no dominaba el enredo del Aki del conquistador, que le permitía usarlo para ataques directos, su pura fuerza de voluntad podía contrarrestar los efectos de las habilidades de las frutas del diablo, permitiendo a los miembros de su familia Don Quixote un breve respiro de la aplastante gravedad. Alala, ¿eliges luchar hasta la muerte, Doflamingo? Los ojos de Kusan brillaron con una frialdad penetrante bajo sus gafas de sol. Impresionante Aki del conquistador, comentó Iso, con su espada bastón lista mientras se rodeaba de Aki. Pero, por desgracia, te enfrentas a Kusan-san y a mí. Ahora. Corre ya. Gritó Doflamingo, desatando por completo los poderes de su fruta de hilo. Zumbido. La fuerza despertada de la fruta cuerda se extendió hacia afuera, transformando todo lo que tocaba, el suelo, los edificios, el césped, en hilos.
A diferencia de las frutas Logia, que solo pueden manipular elementos naturales como la tierra o la madera al despertar, las frutas Paramesía, como la fruta de hilo, pueden convertir cualquier cosa afectada por su habilidad, incluso construcciones artificiales como edificios y acero, en parte del poder de la fruta del diablo. Aunque no podía recuperar su fuerza física mediante estos hilos transformados, sí podía usarlos ofensivamente, una capacidad que superaba las limitaciones de las frutas Logia. Las frutas del diablo Logia están sujetas a las propiedades naturales de su elemento. Por ejemplo, la fruta mera de Ace, sin técnicas especiales, solo podía alcanzar la temperatura natural del fuego, alrededor de 1300 grados Celsius. De igual manera, la fruta congelada de Kusan, por muy intensamente desarrollada que estuviera, jamás superaría la frialdad natural de los icebergs. Pero aquí, el poder Paramesía despertado de Doflamingo le otorgó control sobre todas las superficies a su alrededor, sometiéndolas a su voluntad de una manera que las fuerzas naturales por sí solas no podrían. En otras palabras, incluso al activarse una habilidad de la fruta del diablo Logia, esta puede alterar los elementos circundantes, pero esto principalmente aumenta la escala de los ataques, ayuda a restaurar la resistencia física y facilita operaciones sostenidas a largo plazo. El verdadero poder de combate del usuario de la habilidad no aumenta directamente su límite superior solo con esto. Por supuesto, el despertar de una fruta del diablo Logia aumenta significativamente la fuerza del usuario. Su principal beneficio es la capacidad de recuperación física que acompaña al despertar, permitiéndole ejecutar repetidamente movimientos poderosos que requieren mucha resistencia. Por el contrario, las frutas del diablo Paramesía otorgan mejoras de combate más directas al despertar, aumentando directamente el límite de combate del usuario al convertir los materiales transformados en ataques devastadores. 16 balas sagradas. La ejecución de Dios. Doflamingo rugió mientras innumerables hilos de seda se fusionaban en 16 enormes olas blancas. Reforzadas con haki de armamento, se transformaron en pilares de hilo puntiagudo, emitiendo un ominoso resplandor negro. Este era el poder de la fruta de hilo de Doflamingo despertada. Una escala de ataque previamente imposible. Si bien no le otorga a la resistencia de combate continua de una fruta Logia despertada, sí le otorga un aumento sustancial de potencia bruta, permitiéndole desatar sus ataques definitivos. Cargar. Con un grito de Trébol, cuya habilidad de fruta pegajosa estaba en pleno apogeo, la familia Don Quixote entró en acción. Los poderes de la fruta del diablo y el haki de armamento explotaron al lanzar un ataque contundente contra Kusan e Iso, decididos a defender su posición. Sin. Con un agudo sonido metálico, la espada de Iso salió de su vaina. Al instante siguiente, desató una aterradora fusión de haki de armamento y poder gravitacional en un único y devastador golpe de espada. Gravity Blade. Tigre. Zumbido. Zumbido. Una ola horizontal de gravedad oscura, cargada con haki, rugió a través del campo de batalla. A diferencia del almirante de la marina original, Fujitora, quien se contuvo debido a la condición de Doflamingo como Shichibukai, Iso ahora actuaba como capitán de la segunda división de la flota de los piratas de Entei. Las órdenes que recibió de Ace eran claras. Desmantelar por completo a la familia Don Quixote. Sin dudarlo, Iso desató todo su poder, creando una temible fuerza gravitacional que retorció la atmósfera a su alrededor. Auge. Ante la mirada horrorizada de Doflamingo, se vio obligado a desplegar sus habilidades más poderosas, aún despiertas. Sin embargo, la oscura onda gravitacional deformó su ataque, retorciéndolo violentamente antes de desintegrarlo. Doflamingo se preparó, cruzó los brazos de manera protectora sobre su cuerpo y se vistió completamente con haki de armamento para soportar el impacto. Auge. Cuando la devastadora onda gravitatoria impactó, el haki de Doflamingo se hizo añicos. La sangre brotó de su cuerpo bajo la implacable fuerza de la ola. Auge. Con profunda reticencia, Doflamingo se estrelló con fuerza contra el suelo. La brecha entre él, incapaz de alcanzar el umbral del poder de Almirante, e Iso, luchando con todas sus fuerzas, era innegable. Ah, bueno, gracias por tu ataque, dijo Kusan con frialdad. Crack. Crack. Wash. En respuesta al ataque de los hombres de la familia Don Quixote, la mitad del cuerpo de Kusan se transformó en hielo sólido. Una ráfaga de aire gélido surgió de él en un instante. El grupo atacante apenas sintió el frío glacial antes de que sus sentidos se desvanecieran, sucumbiendo a la escarcha. Crack. Crack. Mientras Kusan usaba el poder de su fruta congelada, las habilidades de la fruta del diablo y el haki de los oficiales Don Quixote se desmoronaron al instante.
El aire gélido consumió a todos los miembros de la familia, congelándolos en el acto, salvo solo a Sugar y Violet, quienes observaban desde la distancia, demasiado aturdidas para reaccionar. ¡Maldición! Doflamingo, tendido en el suelo, aún se aferraba a la conciencia, pero él también estaba congelado por el frío insoportable, con el cuerpo impregnado de una desesperada y última resistencia. Bajo el mando del emperador de la llama, los dos poderosos capitanes entraron en acción. Contra ellos, la fuerza pura de la familia Don Quixote, incluso una de las tripulaciones piratas Shichibukai, no tenía ninguna posibilidad de resistencia. Violet se quedó mirando fijamente la escena que se desarrollaba ante ella. Doflamingo, quien una vez usó métodos turbios y su inmenso poder para convertir Dressrosa en un reino controlado por piratas, parecía intocable. Gracias a su posición como Shichibukai, se había protegido eficazmente del escrutinio tanto de la marine como del gobierno mundial. Ahora, el hombre que había sembrado la desesperación eterna en Dressrosa y toda su familia Don Quixote, estaba acabado. Todo terminó en un instante. Su mirada se posó en las figuras congeladas ante ella y tragó saliva con dificultad. Era Doflamingo, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Para el pueblo de Dressrosa, quienes antaño fueron sus legítimos gobernantes, nunca hubo posibilidad de resistencia contra él ni su tripulación. No tuvieron más remedio que sufrir mientras el poder de Sugar convertía su reino, antaño alegre, en un mundo de juguetes olvidados, dejando a los transformados a vivir en un infierno silencioso e invisible, abandonados por sus amigos, sus familias y el mundo. La fuerza y la influencia de Doflamingo habían aplastado cualquier atisbo de resistencia. Y, sin embargo, ahora este hombre, un tirano del inframundo, con el apoyo del emperador bestia, Kaido, y toda su familia habían sido derrotados sin ningún esfuerzo. Violet recordó el incidente del emperador de la llama, cómo se transmitió a todo el mundo desde el archipiélago Sabaody. Lo había visto, pero en aquel momento no podía comprender la magnitud del poder que ostentaban quienes se alzaban en la cima de este mundo. Ahora, viéndolo en persona, lo comprendió por completo. El nombre Portgas de Ace, el hombre ahora conocido como el más poderoso del mundo, del que se decía que superaba incluso a los 4 emperadores, ahora tenía un significado claro. Para Doflamingo, quien una vez había dominado Dressrosa con una férrea desesperación, su poder era incomparable. Contra los capitanes de Ace, Doflamingo y su familia fueron aplastados en cuestión de segundos, destrozados por una fuerza tan abrumadora que fue como un golpe de otra dimensión. Al final, Doflamingo y su familia demostraron ser más débiles ante los capitanes de Ace que Dressrosa ante Doflamingo. Mientras él usaba trucos y estratagemas para conquistar, los hombres de Ace los destruyeron con una fuerza brutal y abrumadora. Y por encima de estos capitanes, estaba el verdadero señor del mar. Un escalofrío de inquietud recorrió los ojos de Violet cuando la realidad se hizo presente. Para Ace, Doflamingo era tan insignificante como una hormiga. Y Dressrosa, ni siquiera lo era. Si este hombre quisiera, podría borrar Dressrosa con una simple orden. Mañana, su reino podría desaparecer por completo del mapa. Un hombre más grande que los 4 emperadores, que gobiernan los mares como reyes. Por fin, Violet comprendió el peso de su título. ¿Cómo podría un hombre como Ace enviar a sus 2 capitanes a Dressrosa sin esperar una pelea? El señorito. A diferencia de Violet, quien estaba sumida en un profundo temor, Sugar, la subordinada de Doflamingo y quien blandía la fruta infantil para mantener su control sobre Dressrosa, estaba presa del pánico. Miró fijamente a Doflamingo y a los paralizados miembros de la familia Don Quixote, con el rostro destrozado por el terror. Dejó escapar un grito. Este es el que tiene la habilidad de la fruta infantil, dijo Kusan, mirando a Sugar mientras un gélido aliento helado escapaba de su boca. Es justo lo que vinimos a buscar. No, no. No te acerques más. La voz de Sugar se quebró de miedo mientras miraba de Kusan a Iso, temblando. Bueno, considerando que la fruta infantil la hace parecer una niña pequeña, dudé un momento, dijo Kusan, quitándose las gafas de sol lentamente. Pero por el bien del capitán, mejor cede. Con eso, la expresión de horror de Sugar se congeló al ser alcanzada por la ráfaga gélida. Su nivel de Aki era bajo, lo que la dejaba sin ninguna posibilidad contra el devastador poder de la fruta congelada de Kusan. Su vida se desvaneció ante el frío implacable. Ace no tenía interés ni tiempo para una larga conquista con alguien como Sugar. Tras ver cómo Doflamingo y su imperio eran aplastados, solo guardaba resentimiento hacia los piratas de Ente y hacia el propio Ace. Su supervivencia no les serviría de nada e incluso podría convertirse en un lastre.
Además, Ace ya había decidido que Rebecca serviría como representante pública de los piratas de Entei en Dressrosa. Rebecca y la gente de Dressrosa habían despreciado durante mucho tiempo al usuario de la fruta infantil, aquel que había convertido su hogar en un retorcido reino de juguetes. Habiendo puesto su mira en adquirir la fruta infantil, Ace resolvió el asunto de forma simple. Sería más fácil eliminarla por completo. Y al morir Sugar, los efectos de la fruta infantil se desvanecieron. En Dressrosa, todos los que una vez había convertido en juguetes recuperaron al instante su forma humana, y sus seres queridos los recordaron. La gente lloraba de alegría al abrazarse, sintiendo de nuevo la calidez y la presencia de sus seres queridos. Ya no eran juguetes olvidados por el mundo. Todos. Se escuchó una voz que captó la atención de la multitud. Aparecieron imágenes en las pantallas de Dressrosa mientras Rebecca, sosteniendo el teléfono transponder Snail que le había regalado Iso, iniciaba una transmisión en vivo a nivel nacional, influenciada por el campo de comprensión de Ace. Rebecca. Esa es, la bandera pirata de los piratas de Entei. Exclamó uno de los aldeanos que la reconoció. Pero la mayoría de las miradas estaban fijas en la bandera pirata que ondeaba detrás de Rebecca. La bandera de los piratas de Entei. Tras el impactante incidente del emperador de la llama, nadie dejó de reconocerla. Y ahora, la bandera de la tripulación pirata más poderosa ondeaba orgullosamente sobre Dressrosa. A todos. En cuanto a nuestro país, sobre todo lo que está sucediendo ahora mismo en Dressrosa. Rebecca respiró profundamente y luego levantó la voz para dirigirse a la multitud. Mientras hablaba de la desesperación y el sufrimiento que Doflamingo trajo a Dressrosa al usar la fruta infantil, los ciudadanos se aferraron a sus seres queridos, llorando. Pero pronto se dieron cuenta de que fueron los piratas de Entei quienes los liberaron de las garras de Doflamingo, devolviéndoles a sus seres queridos tras años de dolorosa separación. Sin embargo, cuando Rebecca anunció que Dressrosa ondearía la bandera de los piratas de Entei, la preocupación nubló la visión de muchos ciudadanos. En este mundo, todos comprendían lo que significaba para un reino ondear abiertamente una bandera pirata. Esta acción marcó a Dressrosa como territorio bajo el control de los piratas de Entei y también significó que Dressrosa, antaño nación miembro del gobierno mundial, cortaba por completo sus vínculos y desafiaba a ese mismo gobierno. Aunque agradecidos por liberarse de Doflamingo, muchos ciudadanos ansiaban convertirse en un reino subsidiario de los piratas de Entei y oponerse al gobierno mundial. Vivir bajo el brutal gobierno de Doflamingo les había enseñado su impotencia ante las figuras más poderosas del mar. Apenas habían sobrevivido al reinado de Doflamingo, pero Entei lo desmanteló con facilidad, un recordatorio de su propia insignificancia en este mundo peligroso. Sin embargo, a pesar de su falta de poder para resistir, el malestar y el miedo de los ciudadanos seguían latentes. Permítame decir algunas palabras. El eco de una voz familiar resonó, y los habitantes de Dressrosa se giraron atónitos hacia la pantalla. Kirgus, que observaba desde cerca, se quedó mirando con incredulidad al reconocer a la anciana que se había adelantado. Rebecca, has crecido mucho. Con los ojos llenos de lágrimas, el anciano la miró amorosamente. Rey Riku. Jadeos y exclamaciones estallaron en Dressrosa cuando reconocieron el rostro de su antiguo gobernante, el rey Riku Doldo III. Déjenme contarles toda la verdad sobre lo que sucedió entonces, comenzó, visiblemente desgarrado al relatar las terribles decisiones que había tomado. Explicó cómo les había pedido a los habitantes que renunciaran a sus riquezas, con la intención de reunir los 10.000 millones de Belly que exigía Doflamingo. El rey Riku esperaba que, al pagar esa cantidad, podría evitar que Doflamingo desatara su ira contra Dressrosa. Pero, para horror de todos, Doflamingo nunca quiso realmente el dinero. Su objetivo era el control total de Dressrosa, y mediante su habilidad, la fruta de hilo, manipuló al rey Riku para que masacrara a sus propios soldados y ciudadanos, desencadenando los trágicos acontecimientos que siguieron. Soy el culpable de traerles esta pesadilla. El rostro del rey Riku estaba bañado en lágrimas mientras se arrodillaba, inclinándose ante su pueblo, con la mirada baja, avergonzado y culpable. En ese momento, el ex-rey se humilló, arrodillándose en penitencia ante el pueblo de Dressrosa, pidiendo perdón. Rey Riku, por favor, vuelve a ser nuestro rey. La gente gritó, con los ojos llenos de lágrimas. El rey Riku siempre había gobernado con bondad y justicia, ganándose su amor y lealtad. Muchos comenzaron a reconocer el lugar de la transmisión y se congregaron allí, clamando por su regreso. Riku, sin embargo, negó con la cabeza. Ya no soy digno de ser rey, dijo, mirando a Rebecca, que estaba cerca. Rebecca, te dejo el reino a ti. Yo. Rebecca miró a su abuelo conmocionada.
Aunque era su nieta, no se sentía preparada para asumir semejante responsabilidad. Pero yo, ¿cómo podría? Eres la única que puede, interrumpió, su mirada pasando de Rebeca a la bandera de los piratas de Entei, que ondeaba orgullosamente detrás de ella. En realidad, la elección del rey Riku no se limitó a determinar quién heredaría el trono. Fue una decisión consciente de aliar a Dressrosa con los piratas de Entei. Presenciar el despiadado control de Doflamingo sobre Dressrosa le abrió los ojos. El gobierno mundial, que debería haber protegido a sus naciones miembro, hizo la vista gorda, permitiendo que Doflamingo explotara y aterrorizara al país con impunidad. Se suponía que el sistema Shichibukai era una garantía de seguridad, pero cuando Dressrosa cayó en la desesperación, el gobierno mundial no ofreció ayuda. El rey Riku no podía creer que ignoraran las atrocidades que ocurrían dentro de sus fronteras. Sin embargo, parecía que les importaba más la obediencia que el verdadero gobierno, preocupados únicamente por mantener el control e ignorar el sufrimiento del pueblo de Dressrosa. Las recientes acciones de Entei, Porgas de Ace, al desafiar a los dragones celestiales, habían resonado con el rey Riku, quien había perdido su reino ante el brutal gobierno de Doflamingo. El mundo estaba cambiando, y el único que se oponía firmemente al gobierno mundial era el emperador de la llama. El incidente del emperador de la llama le había mostrado al rey Riku el camino futuro. Una confrontación inminente entre el gobierno mundial y el emperador de la llama. En tiempos como estos, cada nación se vería obligada a elegir un bando. Los habitantes de Dressrosa no tenían ninguna esperanza en el gobierno mundial. Aliarse con el emperador de la llama fue, para ellos, una decisión sabia. Aunque las fuerzas de Entei pudieran parecer más débiles que las del gobierno mundial, el rey Riku no era ingenuo. Entei los había desafiado en el archipiélago Sabaody, y la reticencia del gobierno a perseguirlo demostraba que el emperador de la llama ostentaba un poder que incluso ellos temían. Además, el rey Riku reconoció que, sin la intervención del emperador de la llama, Dressrosa habría quedado atrapada indefinidamente bajo la tiranía de Doflamingo. Regresar al campamento del gobierno mundial ahora, tras ser salvado por el emperador de la llama, solo provocaría su ira. Y si eso sucediera, el rey Riku sabía que el gobierno mundial no intervendría en su favor. Rebeca, la voz del rey Riku se suavizó, haré todo lo posible para ayudarte a gobernar el país. Miró con seriedad a su nieta y luego se dirigió a quienes los rodeaban. Que pudiera seguir ayudando a Dressrosa ahora dependería del apoyo del legendario hombre que los había liberado. Entiendo, respondió Rebeca, mirando a su abuelo hacia la bandera de los piratas de Entei. Se mordió el labio y asintió con solemnidad. Aunque la gente se sorprendió por la decisión del rey Riku, finalmente la aceptaron, seguros de que él todavía estaría allí para guiarlos. Con esto, Dressrosa, al igual que Amazon Lily antes que ella, se unió oficialmente al dominio de los piratas de Entei. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Dressrosa, antigua base de la familia Don Quixote. Alala, parece que el rey Riku se ha mostrado y ha tomado una decisión acertada. Dressrosa ahora es territorio de la gran flota de los piratas de Entei, comentó Kusan, con su haki de observación percibiendo la escena a lo lejos. Una leve sonrisa se dibujó al retirar sus sentidos. Aunque su haki de observación y el de Iso no estaban potenciados por la habilidad de la fruta del trueno de Nami y no podían cubrir toda la ciudad, sí podían detectar las fuertes emociones unificadas que irradiaban los ciudadanos. Siempre he admirado la visión del futuro y los ideales de Ace-san, añadió Iso, mientras su haki de observación captaba las cambiantes emociones de la gente con mayor precisión. Desde su llegada a Dressrosa, percibió una inquietante oscuridad bajo la alegre y apasionada apariencia del país, como un infierno oculto bajo una apariencia lúdica y de juguete. Pero ahora, el intenso alivio y la alegría de los ciudadanos al reunirse con sus seres queridos superaban con creces cualquier ansiedad por la incorporación de Dressrosa a la flota de los piratas de Entei. Iso confiaba en que, con el tiempo, Ace podría disipar los temores persistentes en el corazón del pueblo de Dressrosa. Recordó cómo la visión de Ace para el gobierno, observada de primera mano en la isla cercana a Amazon Lily, había dejado una huella imborrable. Los ideales de Ace parecían mucho más justos que la supuesta justicia absoluta propugnada por el gobierno mundial. Por esa razón, Iso estaba plenamente comprometido con la causa de Ace. A diferencia del orden opresivo impuesto por los dragones celestiales y mantenido por las familias reales de las naciones afiliadas al gobierno mundial, el ideal de Ace era liderar como un rey del pueblo, gobernando con sabiduría y cuidando profundamente de quienes estaban bajo su protección.
En un mundo gobernado por 8 siglos de arraigada jerarquía, el enfoque de Ace parecía casi propio de un santo para quienes solo habían conocido el gobierno absoluto de la nobleza. Kusan e Iso, pilares de fuerza en los mares, aceptaron esta visión sin dudarlo. Apoyarían a Ace en su camino para convertirse en el rey del mundo. Que Ace cambiara este mundo. Que Ace se convirtiera en su verdadero rey. Un país que se une a la gran flota de los piratas de Entei, cerca de allí, Viola, conocida por el alias Violet, pero en realidad la princesa de Dressrosa, escuchó y sintió que el corazón le latía con fuerza. Rey Riku. Su padre efectivamente había aparecido, confirmando lo que temía. Pero lo que la sorprendió aún más, fue escuchar la conversación de estos poderosos hombres y darse cuenta de que quien los sostenía, Entei, había anticipado todo esto. Parecía conocer cada detalle de lo ocurrido en Dressrosa, incluso prediciendo las acciones de su padre. Violet se mordió los labios carmesí, con sudor frío cubriendo su frente. Ante el formidable emperador de la llama, sabía que su identidad difícilmente podía permanecer oculta. Después de todo, ¿de qué otra manera podrían estas dos imponentes figuras del mar haber acabado con todos los demás cuadros de la familia Don Quixote, dejándola solo a ella? Seguramente ya deben haber discernido su verdadera identidad como la princesa de Dressrosa. Al ver a Kusan e Iso, una profunda inquietud se apoderó de su corazón. Viola se angustió aún más, tentada a usar los poderes de su fruta del diablo para ver sus pensamientos. Pero ella sabía que no era así. Sus poderes solo podían afectar a aquellos cuyo haki era más débil que el suyo. Entre estos dos titanes, incluso Doflamingo había sido despachado instantáneamente. Su habilidad fruta resplandor, que podía revelar pensamientos y visiones, era risiblemente inadecuada. Relájate, Violet, dijo Kusan amablemente, quitándose las gafas de sol con una expresión cálida. Aokiji, Kusan-sama. Aunque la amabilidad de Kusan la alivió un poco, se dirigió a él con respeto. Casi lo había llamado almirante Aokiji, pero se corrigió. Ahora estaba con los piratas de Entei. Kusan estará bien, respondió con una leve sonrisa. Si te incomoda, el señor Kusan servirá. Esta mujer había conocido la despiadada dominación de Doflamingo. Aunque lo despreciaba, el miedo a los hombres poderosos estaba arraigado en ella. A Kusan no le importaba que lo llamaran por su nombre. Después de todo, las habilidades de Violet eran valiosas para Ace. Pero él sabía que le sería difícil superar esa incomodidad. Entonces, por favor llámame también señor Iso, añadió Iso, con una sonrisa igualmente amable. Señor Kusan, señor Iso, repitió, aliviando un poco su tensión al ver las expresiones sinceras en sus rostros. Exhaló e hizo una reverencia respetuosa. Bueno, Viola, dijo Kusan, asintiendo con una sonrisa. ¿Qué te parecería unirte a la flota pirata de Entei? Podríamos aprovechar tu habilidad. El poder de la fruta del resplandor, por sí solo, podría no parecer extraordinario. Otorgaba una especie de clarividencia, permitiendo vislumbrar los pensamientos de los demás. Pero contra oponentes con un haki superior, su poder era limitado, ofreciendo poca ventaja en combate. Sin embargo, en manos de una tripulación poderosa como los piratas de Entei, su valor cambió. Entre ellos se encontraba Nami, quien empuñaba la fruta del trueno despertada. Sus ondas de radio podían amplificar el haki de observación, permitiéndole extender sus sentidos de haki a toda una nación. Por supuesto, el haki de observación tiene sus límites. Si bien podía detectar respiraciones, emociones y movimientos enemigos, no podía ofrecer una visión real dentro de su alcance. Iso, por ejemplo, dominaba el haki de observación hasta el punto de vislumbrar brevemente el futuro, pero no podía ver con precisión los rostros ni las siluetas de Ace y los demás. Antes del incidente del Emperador de la Llama, el haki de observación amplificado de Nami había permitido a Ace y su tripulación localizar y hundir naves de vigilancia de la Marina. Sin embargo, incluso entonces, algunos barcos piratas habían sido atacados accidentalmente. Su haki no podía distinguirlos con precisión de las naves de la Marina. En el mundo pirata, algunos aventureros, como Luffy, poseen un espíritu noble, mientras que incluso los marines tienen su cuota de personajes despiadados y despiadados. Esto significa que, al identificar barcos, cada uno debe verificarse individualmente para evitar errores. Sin embargo, la llegada de la fruta del resplandor lo cambiaría todo. El haki de observación de Nami podía localizar rápidamente la ubicación de rastros de vida distantes, y con los poderes de la fruta del diablo de Violet, podían observar la escena con claridad a distancia. Esta habilidad sería indispensable para las próximas misiones de los piratas de Entei. La habilidad secundaria de la fruta del resplandor,
que le permitía leer los pensamientos, también sería invaluable para la recopilación de información. Aunque Viola no era una luchadora formidable y sus poderes eran limitados contra oponentes con una ki más potente, una vez que sus enemigos fueran derrotados e indefensos, su capacidad para extraer información se convertiría en una ventaja inigualable. Dado que Viola era la princesa de Dressrosa, Ace no tenía intención de matarla ni de arrebatarle su fruta del diablo. En cambio, integrarla en los piratas de Entei como parte de su legión de frutas del diablo y como personal auxiliar sería ideal. Además, con la incorporación de Dressrosa a los piratas de Entei como nación aliada, Ace necesitaba un gesto de buena voluntad del reino, y el servicio de la princesa Viola era la prenda perfecta, recordando la antigua práctica de enviar un rehén real como garantía de lealtad. Aunque Dressrosa pudiera parecer insignificante en comparación con el poder de Ace, su alianza con los piratas de Entei conllevaba expectativas de obediencia absoluta. Si Dressrosa o cualquier otra nación aliada mostraba el más mínimo indicio de rebelión, Ace no dudaría en exterminarla. Sus ambiciones abarcaban mucho más allá de territorios individuales. Su mira estaba puesta en el mundo entero. A medida que más territorios se aliaban con los piratas de Entei, la presencia de rehenes reales simplificaría el gobierno. Ace no fingía idealismo ni fingía lealtad a la familia real de Dressrosa. Con su poder, no veía motivo para enfrascarse en tertulias políticas con el rey rico y otros. Se esperaba que quienes se unieran obedecieran, ya que así ayudaría a sus aliados a prosperar bajo su mando. Pero cualquier indicio de disidencia se enfrentaría a toda la fuerza de su autoridad, prueba de que la influencia de los 4 emperadores no era solo un título. Sí, me uniré. Viola se mordió el labio y asintió. Durante años, había sufrido bajo el opresivo gobierno de Doflamingo y no comprendía del todo las intenciones de Ace. Pero Viola no era ingenua. Dressrosa ya había jurado lealtad a los piratas de Entei, y una invitación directa de ellos no era algo que pudiera rechazar, ni aunque quisiera. Apoyar a una figura tan legendaria solo traería gran fortuna a Dressrosa. Bien. A partir de este momento, eres miembro de la sexta flota de los piratas de Entei, declaró Kusan asintiendo. ¿La sexta flota?, preguntó Viola sorprendida. Los piratas de Entei habían alcanzado renombre mundial, en particular por su legendaria segunda división y su infame capitán, el Rangero Oscuro, cuya presencia en los mares causó conmoción en todo el mundo. En aquel entonces, Kusan aún no se había unido a los piratas de Entei como capitán de la primera división. Sin embargo, se asumía que este puesto solo lo ocuparía alguien cuyo poder rivalizara con el del Rangero Oscuro. Después del incidente del Emperador de la Llama, el mundo volvió a sorprenderse cuando el Rey Oscuro Silverra Ileig, ex mano derecha del Rey Pirata, se declaró abiertamente capitán de la División 0 de los Piratas de Entei. Juntas, las divisiones 0, primera y segunda de la gran flota de los piratas de Entei se habían hecho famosas en todos los mares, cada una liderada por figuras de importancia monumental e influencia innegable. Pero entonces, estaba la misteriosa sexta división. La sexta división es la Legión de la Fruta del Diablo, creada personalmente por nuestra capitana, explicó Kusan con paciencia al nuevo recluta. Su actual capitana es Gion, ex vicealmirante del cuartel general naval y antigua candidata a almirante. Ahora, posee la legendaria fruta Gato Gato, una fruta mítica de Zoan, que le otorga los poderes del tigre blanco. Con el tiempo, probablemente será tan formidable como cualquiera de nosotros. Tras completar la tarea inicial de Ace, Kusan se sintió inesperadamente complacido y le explicó a Viola el nuevo rol de Gion. Recordó que Ace le había contado la noticia sobre Gion por teléfono, insinuando también sus planes para Sepith. Aunque Ace no le había contado todos los detalles, Kusan no era ingenuo. Comprendía sus intenciones. Gion. La fruta Gato Gato. Zoan mítico, forma de tigre blanco. El asombro de Violet era visible al procesar las palabras de Kusan. Esta ex candidata a almirante, capturada por los piratas de Entei durante el incidente del Emperador de la Llama, ya no era solo una prisionera, sino que había desertado por completo y se había unido a la flota de Entei como capitana de la sexta división. Ahora poseía los aterradores poderes del tigre blanco, una mítica habilidad de la fruta del diablo similar a la fruta pez de Kaido, la forma del dragón azul. No hizo falta mucho para deducir cómo Gion había llegado a poseer una fruta del diablo tan rara. Con otro guerrero de la fuerza de Gion entre las filas del Emperador de la Llama, uno que podía rivalizar con Kusan e Iso, la aprensión de Viola aumentó. Al contar a los guerreros conocidos en las fuerzas de los piratas de Entei, se dio cuenta de que los marines tenían pocas posibilidades contra esta formidable flota.
Los piratas de Entei habían reunido la fuerza suficiente para desafiar incluso al gobierno mundial. ¿Qué figura tan aterradora debía ser este legendario emperador de la llama?, pensó Viola mientras se mordía el labio. Su mente rebosaba de preguntas al observar a la tripulación a la que ahora pertenecía, la tripulación más poderosa que podía imaginar. ¿Quién era exactamente esta figura legendaria, emperador de la llama, a la que aliados tan poderosos estaban tan dispuestos a seguir? Una chispa de curiosidad brilló en los ojos de Viola, incluso cuando Kusan volvió su mirada hacia las figuras congeladas que había capturado, cada una conteniendo las frutas del diablo que se les había asignado reclamar. Adelante, Iso-san, y comienza la recolección de sus poderes de la fruta del diablo, instruyó Kusan, de pie frente a las figuras congeladas de los miembros de la familia Don Quixote. A diferencia de su capitán, Kusan no poseía la aterradora habilidad de cazar frutas del diablo. Ese formidable poder solo lo poseía una persona, su capitán, Ace. Antes de esta misión, Ace le había entregado a Iso un talismán especial para la colección. Entendido, asintió Iso, preparándose para cumplir su papel. Dicho esto, Kusan volvió la mirada hacia las estatuas congeladas. Un frío mortal comenzó a emanar de su cuerpo mientras la mitad se transformaba en hielo. Su aliento era visible, empañando el aire por el intenso frío. Con cada exhalación, una ráfaga gélida envolvía a las figuras ya congeladas, profundizando su congelación hasta un punto letal. Aunque sus habilidades de fruta congelada no poseían el mismo poder destructivo inmediato que las llamas de la fruta mera mera o el intenso calor de la fruta lava lava, poseían una eficacia letal. Los límites de su hielo igualaban el frío de los glaciares más duros de la naturaleza, lo que le permitía congelar a sus enemigos hasta el punto de no retorno. Para acelerar la muerte de estos formidables enemigos, Kusan atacaba directamente sus corazones, intensificando el frío hasta silenciar incluso sus latidos. En el caso de la casa de la fruta del diablo, la muerte del anfitrión era esencial para transferir sus poderes, permitiendo que el factor diabólico interior se liberara por completo. El propio Ace lo había aprendido durante su enfrentamiento con Moria, deteniendo temporalmente la fuerza vital de Moria para reclamar su habilidad de la fruta sombra antes de restaurarlo con el poder de la fruta del inframundo. Finalmente, mientras el aire gélido hacía su trabajo, Kusan confirmó la muerte de Doflamingo y los demás. Cada latido había cesado, cada célula era irrecuperable. Es hora, Iso-san, anunció con calma. Observando esto desde un lado, Viola tragó saliva con dificultad, una mezcla de miedo y asombro brillaba en sus ojos. Iso dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia los cuerpos sin vida. Con su gesto, un racimo de frutas apareció en el suelo, listo para recibir los factores diabólicos. Lentamente, recuperó la bolsa de talismán que Ace le había confiado y la abrió con cuidado. «Que comience la caza», murmuró Iso. Un destello de luz blanca escapó de la bolsa de talismán, lanzándose hacia Doflamingo y los otros usuarios de frutas del diablo caídos de la familia Don Quixote, preparándose para capturar y transferir sus poderes. Con un suave butz. ¡Bang! Doflamingo y los cuerpos de los miembros de la familia Don Quixote quedaron envueltos en un suave resplandor blanco. Cada esfera de luz rebotó, como si la repelieran desde dentro. Los ojos de Kusan se abrieron de par en par, asombrados. Estos son los factores diabólicos completos de las frutas del diablo. Se maravilló ante la escena, dándose cuenta del aterrador potencial de la maestría única de Ace y del poder mejorado de la fruta de la papaya. Iso compartió su asombro, dejando escapar un suspiro. Los orbes de luz que flotaban ante ellos eran factores demoníacos, parte esencial de la habilidad de la fruta de la papaya, potenciados aún más por el reino de comprensión de Ace y amplificados por la bolsa de talismán. En circunstancias normales, las habilidades de la fruta Pau Pau no serían capaces de extraer los factores demoníacos de un cuerpo de forma tan completa. Pero dentro de la bolsa de talismán, el concentrado reino de la comprensión de Ace permitió a Iso y Kusan superar los límites inherentes de la fruta, expulsando los factores demoníacos solo cuando el huésped estaba completamente muerto. Sin embargo, el poder del talismán no era una transferencia directa de la fuerza de Ace. Más bien, actuaba como una extensión cuidadosamente programada de sus habilidades, configurada para activarse bajo ciertas condiciones. Ace había diseñado este reino de la comprensión para sus compañeros. Los amuletos que había otorgado a las mujeres de su tripulación las protegían personalmente, mientras que la bolsa de talismán en manos de Iso solo podía funcionar para capturar factores demoníacos. Solo Ace podía ejercer todo el poder de su reino de comprensión, pero mediante estos talismanes, permitía a otros ayudar en la búsqueda de frutas del diablo.
Al incorporar parte del poder de la fruta Pau Pau en el talismán, Ace creó un método para que su equipo expulsara a los factores demoníacos de los cuerpos de los enemigos caídos, completando así la búsqueda de frutas del diablo sin su intervención directa. La capacidad de Ace para comandar a distancia no hizo más que reforzar su elevado estatus, permitiéndole delegar misiones a sus tenientes principales, sin menoscabar su papel como potencia superior a los 4 emperadores. La fruta Pau Pau, a menudo considerada menos destructiva, había demostrado ser una herramienta extraordinaria en las manos estratégicas de Ace. En cuanto los factores demoníacos fueron expulsados, Iso y Kusan entraron en acción. Sin dudarlo, lanzaron las frutas hacia las esferas de luz flotantes. Om. Gru. Gru. Las frutas absorbieron los factores diabólicos al contacto, transformándose ante la mirada incrédula de Viola. En instantes, nuevas frutas del diablo se materializaron, cada patrón único indicando un poder excepcional. Kusan sostenía 2 de las frutas, con una leve sonrisa en los labios. La fruta de hilo hilo y la fruta infantil. 2 premios invaluables. Observó el poder de la fruta de hilo hilo, que permitía a su usuario conjurar hilos afilados como el acero capaces de ataques devastadores. Combinada con el Aki, sus capacidades ofensivas eran letales. La capacidad de controlar a otros mediante hilos parásitos, e incluso la técnica definitiva, la jaula de pájaros, un poder lo suficientemente destructivo como para arrasar un país entero, convertían la fruta de hilo hilo en una adquisición esencial. Gracias a la previsión de Ace, los piratas de Entei ahora tenían otra ventaja, una que consolidaría aún más su influencia en los mares. Aunque no alcanza el nivel de las frutas del diablo de élite como la fruta temblor temblor, la fruta hilo hilo sin duda se mantiene entre la élite de la clase paramesía. Una vez despertada por completo, esta poderosa fruta del diablo tiene el potencial de otorgar habilidades de combate de nivel de teniente emperador, lo que la convierte en una herramienta de entrenamiento ideal para miembros clave de la sexta división y el cuerpo de frutas del diablo. El otro tesoro, la fruta infantil, posee habilidades de un nivel claramente bicho. Con un simple toque, su usuario puede transformar a las personas en juguetes, borrando su existencia de la memoria de los demás y eliminando cualquier rastro de ellas del mundo. Ace no podía permitirse pasar por alto un poder tan formidable. La fruta hilo hilo y la fruta infantil. Estas son las preciadas frutas del diablo que Ace tiene en la mira, señaló Kusan, recogiendo las demás frutas una por una. Las demás, aunque no están al mismo nivel, pueden ser útiles. Fruta pegajosa, fruta nadadora, fruta artística, fruta ondulada, fruta de hueso, fruta bomba, fruta giratoria, fruta tontón, enumeró, observando con atención la colección de la familia Don Quixote. Cada una tenía sus cualidades únicas, pero solo la fruta cuerda cuerda destacaba como una mejora notable para la destreza en combate. La potencia de las frutas del diablo varía considerablemente. Incluso con el despertar, las frutas con un poder innato limitado no pueden igualar la potencia de las habilidades de alto nivel. Sin embargo, incluso las frutas del diablo menores siguen siendo valiosas para los piratas de Entei, la flota más poderosa de la historia y los campeones indiscutibles de esta era, reflexionó Kusan. Las frutas del diablo siguen siendo los tesoros secretos del mar, y para quienes las dominan junto con el Aki y las artes marciales, estas habilidades ofrecen claras ventajas sobre quienes no poseen el poder de una fruta del diablo. Aunque, intervino Iso con un dejo de pesar, es una pena que los usuarios de la fruta nieve nieve y la fruta gas gas no estén aquí en Dressrosa. Aunque la fruta nieve nieve es una versión inferior de la fruta hielo hielo de Kusan, y la mejora de combate de la fruta gas gas es promedio, Iso sabía que la clase Logia destaca entre todas las demás. Con sus propiedades inherentes, la clase Logia ostenta constantemente el mayor potencial mínimo de todas las frutas del diablo, ofreciendo habilidades que a menudo superan incluso a las mejores de las demás clases. El poder combinado de 2 frutas del diablo Logia, potenciado por el reino de la comprensión de Ace para elevar su Aki, podría resultar en 2 lugartenientes de nivel emperador al despertar por completo. Sin embargo, para lograr una fuerza de combate aún mayor, las limitaciones de la fruta nieve nieve y la fruta gaseosa requerirían un Aki altamente desarrollado por parte de sus usuarios, ya que sus capacidades innatas son algo limitadas. Aún así, 2 usuarios adicionales de Logia representarían un aumento significativo en la fuerza de combate de la sexta división. Iso, cuya única ambición es ver a Ace ascender al trono mundial, no pudo ocultar su decepción por perder la oportunidad de obtener estos 2 poderes de Logia.
Habrá otras oportunidades para buscar los poderes de la fruta del diablo en el futuro, le recordó Kusan, y agregó. Hemos cumplido nuestra misión al obtener la fruta de hilo y la fruta infantil. Cierto, respondió Iso asintiendo. Ahora, destruiremos la fábrica de sonrisas y nos ocuparemos de los restos de la familia Don Quixote. Aunque los cuadros de élite de la familia Don Quixote fueron eliminados, Dressrosa aún albergaba a algunos leales. Y ahora que Dressrosa se había aliado formalmente con los piratas de Entei, Iso y Kusan sabían que eran responsables de lidiar con cualquier adversario restante y concluir la operación sin problemas. Informemos al capitán, sugirió Kusan, recuperando un Den Mushi. El caracol emitió un sonido familiar antes de hacer clic cuando la línea se conectó. Kusan, Iso, misión cumplida, dijo una voz familiar riéndose a través del receptor. Misión cumplida, capitán, confirmó Kusan con una sonrisa. Hemos asegurado la fruta de hilo y la fruta infantil. El liderazgo de la familia Don Quixote ha sido neutralizado, y Dressrosa se ha comprometido con los piratas de Entei. Ahora procederemos a erradicar a los agentes restantes de la familia Don Quixote y a desmantelar la fábrica de Iso. Cuando la risa alegre de Ace sonó en la línea, Viola, que estaba cerca, sintió que todo su cuerpo se tensaba. Emperador de la llama. Susurró Viola, con las pupilas contrayéndose al reconocerlo. Excelente trabajo, y tan eficiente como siempre. Supongo que es Viola la que está contigo, preguntó la voz de Ace, y su cálida risa hizo temblar a Viola. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.